El aire de Guadalajara estaba cargado de humedad esa tarde de octubre, cuando Leticia Hernández recibió el mensaje que cambiaría todo. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía las palabras en la pantalla de su teléfono. Mi amor, llego a casa en 1 hora. Tengo una sorpresa para ti. El mensaje venía de Rafael, su esposo de 15 años, pero ella sabía que la sorpresa no era para ella. 3 semanas atrás, Leticia había descubierto la aventura de Rafael por casualidad. Un recibo de hotel en el bolsillo de su camisa, conversaciones susurradas en el baño y finalmente la confirmación que llegó cuando siguió a su esposo hasta un elegante restaurante en la zona rosa, donde lo vio besando apasionadamente a una mujer rubia y joven, probablemente 10 años menor que ella. Pero Leticia no era una mujer que se quebrara fácilmente. Nacida y criada en una familia tradicional tapatía, había aprendido desde pequeña que las mujeres de su linaje no se dejaban pisotear. Su abuela Esperanza siempre decía: «Mija, cuando un hombre te falta al respeto, no llores, planea». Y eso había hecho durante 3 largas semanas. Leticia se dirigió a la cocina de su casa en la colonia americana, una construcción de estilo colonial que había sido el hogar familiar durante más de una década. Las paredes color terracota reflejaban la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas. Tomó su teléfono y comenzó a marcar números con determinación. «Tía Carmen, soy Leticia. Necesito que vengas a casa ahora mismo. Trae a los primos». «Sí, todos». No puedo explicarte por teléfono, pero es urgente». La siguiente llamada fue a su hermana mayor, Rosa, quien vivía en Zapopan con su esposo y sus 3 hijos adolescentes. «Rosa, necesito que vengas inmediatamente. Trae a Roberto y a los muchachos». No ha pasado nada malo». «Bueno, sí ha pasado, pero no como piensas. Solo ven, por favor». Una tras otra, Leticia contactó a cada miembro de su extensa familia: a su tío Esteban, el veterano de la familia que había trabajado en los ferrocarriles durante 40 años, a su prima Guadalupe, la maestra de primaria conocida por su lengua afilada, a su cuñado Manuel, quien manejaba una tlapalería en el centro. Incluso llamó a su suegra, doña Soledad, la madre de Rafael. «Doña Sole, necesito que venga a la casa. Su hijo, bueno, creo que es mejor que lo vea con sus propios ojos». Cada conversación terminaba con la misma instrucción: lleguen antes de las 6 de la tarde y no hagan ruido al entrar. Usen la puerta trasera. Mientras esperaba, Leticia preparó café en una olla grande y sacó las sillas plegables del patio. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. Rafael había elegido traer a su amante a su hogar, al santuario que habían construido juntos, donde colgaban las fotos de sus bodas de plata de sus padres, donde aún estaba el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado. La primera en llegar fue Rosa, acompañada de su familia. Su hermana mayor tenía el ceño fruncido de preocupación mientras entraba por la puerta trasera que daba al jardín. «Leticia, ¿qué está pasando? Me tienes preocupadísima». «Siéntate, hermana. En unos minutos lo vas a entender todo». Poco a poco la casa se fue llenando. La tía Carmen llegó con sus gemelos de 20 años, ambos corpulentos y con caras de pocos amigos. El tío Esteban apareció con su bastón y su característica gorra de ferrocarrilero, seguido de cerca por la prima Guadalupe y su esposo. Cuando doña Soledad entró con su vestido negro de luto eterno, la sala parecía una reunión familiar, excepto por la tensión que se podía cortar con cuchillo. «Bueno», dijo Leticia poniéndose de pie frente a su familia reunida, «gracias por venir. Lo que van a presenciar hoy no es fácil, pero necesito que todos ustedes estén aquí como testigos». El tío Esteban golpeó el suelo con su bastón. «Muchachita, deja de dar vueltas y dinos qué demonios pasa». Leticia respiró profundo. «Rafael va a llegar en cualquier momento con su amante. Los va a traer aquí, a nuestra casa, probablemente para... Bueno, ustedes entienden. Y cuando abra esa puerta los quiero a todos ustedes aquí, sentados en silencio, esperándolo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa fue la primera en reaccionar, levantándose bruscamente de su silla. «¿Qué? ¿Rafael tiene una aventura?» «Hermana, baja la voz», susurró Leticia urgentemente. «Sí, desde hace meses. Y hoy decidió traerla aquí. Pero no va a salirse con la suya». Doña Soledad se persignó lentamente.
¡Ay, Dios santo! Mi hijo. ¿Cómo pudo hacer esto? La prima Guadalupe, conocida por ser la más directa de la familia, se cruzó de brazos. Ese desgraciado. Siempre supe que tenía cara de sinvergüenza. Prima, por favor, intervino Leticia. Necesito que todos se mantengan calmados. Cuando lleguen nadie dice nada hasta que yo hable primero. ¿Entendido? Los gemelos de la tía Carmen se miraron entre sí con sonrisas maliciosas. Tía Leti, esto va a estar bueno. Afuera el rumor del tráfico vespertino de Guadalajara creaba una sinfonía urbana. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, las campanas de la iglesia cercana repicaron las 6 de la tarde y en algún lugar un mariachi ensayaba La Malagueña. Todo parecía normal en el exterior, pero dentro de la casa de los Hernández Morales se estaba gestando una tormenta. Leticia se asomó por la ventana de la sala y vio el tsuru blanco de Rafael doblando la esquina. Su pulso se aceleró. «Ya vienen», anunció en voz baja. «Todos a sus lugares». La familia se acomodó estratégicamente por la sala. Rosa y su familia en el sofá principal, doña Soledad en su silla favorita junto a la ventana, el tío Esteban de pie junto a la puerta con su bastón, y los demás distribuidos de manera que fuera imposible no verlos al entrar. Leticia se dirigió a la cocina, desde donde podía ver la puerta principal. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes como las de un cirujano a punto de operar. Había esperado este momento durante 3 semanas, planeando cada detalle, imaginando la cara de Rafael cuando se diera cuenta de que su pequeño secreto había sido descubierto de la manera más espectacular posible. El sonido de las llaves en la cerradura resonó por toda la casa como un disparo. El picaporte giró lentamente y la puerta se abrió con un ligero chirrido que en circunstancias normales habría pasado desapercibido, pero que ahora sonaba como el preludio de una sinfonía del caos. Rafael entró primero, con su camisa azul cielo y su sonrisa confiada, seguido de cerca por una mujer joven de cabello rubio teñido y vestido rojo ajustado que destacaba su figura. «Mi amor, ya llegué», gritó Rafael hacia el interior de la casa mientras tomaba a la mujer de la cintura. «Te va a encantar lo que tengo planeado para...». Las palabras se le atragantaron cuando sus ojos se encontraron con el espectáculo que lo esperaba en la sala. 20 pares de ojos lo miraban fijamente desde todos los rincones de la habitación. Su familia política completa estaba ahí, sentada en absoluto silencio, como un tribunal esperando a dictar sentencia. La mujer rubia, que se había estado riendo de algo que Rafael le había susurrado al oído, también se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció como azúcar en agua caliente cuando se dio cuenta de que no estaban solos. ¿Qué está pasando aquí?», balbuceó Rafael soltando instintivamente la cintura de su acompañante. Leticia emergió lentamente de la cocina, como una actriz haciendo su entrada triunfal en el escenario. Su vestido negro la hacía parecer más imponente de lo usual, y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación que Rafael no había visto nunca. «Hola, Rafael», dijo con una voz calmada que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Veo que trajiste compañía». El silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido al abuelo de Leticia. Rafael miró desesperadamente alrededor de la habitación, buscando una explicación, una salida, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la situación más humillante de su vida. «Leticia, esto no es lo que parece». «Ah, ¿no?». La voz de Leticia subió apenas un tono, pero la amenaza implícita era clara. «Entonces, ¿qué es, Rafael? ¿Me puedes explicar qué hace esta señorita en nuestra casa?». La mujer rubia, que hasta ese momento había permanecido muda del shock, finalmente encontró su voz. Yo creo que me voy a ir», murmuró, dando un paso hacia la puerta. «Alto ahí». La voz del tío Esteban resonó por toda la casa como un rugido. Se acercó hacia la puerta bloqueando la salida con su imponente figura de 80 años. «Nadie se va de aquí hasta que esto se aclare». «Tío, por favor», comenzó a decir Rafael. «A mí no me digas tío, desgraciado». El viejo ferrocarrilero golpeó el suelo con su bastón. «Tienes el descaro de traer a tu querida a la casa de tu esposa, donde están los retratos de tu boda, donde tienes tus hijos». Doña Soledad, que había permanecido en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, finalmente habló con voz quebrada. «Rafael, mi hijo,
¿Cómo pudiste hacerle esto a Leticia? ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí? Mamá, no es lo que tú piensas, que no es lo que pensamos. Rosa se levantó del sofá como un resorte. Te acabamos de ver entrar con esta mujer abrazándola y diciéndole, mi amor. La prima Guadalupe, quien había estado conteniendo su lengua viperina con gran esfuerzo, no pudo resistir más. Y pensar que nosotras creíamos que eras un hombre decente, que te habíamos aceptado en esta familia con los brazos abiertos. Los gemelos de la tía Carmen se pusieron de pie al mismo tiempo, sus 2 metros de estatura creando una presencia intimidante. ¿Qué hacemos con él, tía Leti?, preguntó uno de ellos, crujiendo los nudillos. Tranquilos, muchachos, dijo Leticia, manteniendo su compostura. Esto se va a resolver de manera civilizada. Rafael, sudando profusamente, intentó recuperar algo de control sobre la situación. Miren, todos, esto es un malentendido. Ella es una colega del trabajo. Venimos a buscar unos documentos. La mujer rubia lo miró con incredulidad. ¿Colega? Rafael, me dijiste que tu esposa estaba fuera de la ciudad. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar una mosca volar. Todas las cabezas se giraron hacia la mujer y luego hacia Rafael, cuya cara había pasado del rojo de la vergüenza al blanco de la desesperación. «Ay, no», murmuró Rosa, «no me digas que...» «Sí», confirmó Leticia con amargura. Le dijo que yo no estaba. Probablemente planeaba traerla a nuestra recámara. La mujer rubia retrocedió un paso, mirando a Rafael con horror. «¿Tu esposa vive aquí? ¿Estos son tus familiares?» «Bueno, sí, pero nada», gritó la mujer. «Me dijiste que estabas separado, que vivías solo». Doña Soledad se persignó nuevamente. «Virgen Santísima, cada vez se pone peor». El cuñado Manuel, quien había permanecido callado hasta ese momento, se aclaró la garganta. «A ver, jovencita, ¿usted sabía que Rafael estaba casado?» «Por supuesto que no». La mujer estaba ahora visiblemente molesta. Si hubiera sabido que tenía esposa, jamás habría salido con él. Leticia estudió a la mujer con una mezcla de curiosidad y compasión. No era exactamente lo que había esperado. Había imaginado a una mujer calculadora, una rompehogares sin escrúpulos, pero esta mujer parecía tan engañada como ella misma. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Leticia con suavidad. «Brenda», respondió la mujer, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a brotar de sus ojos. «Brenda Sánchez». «¿Y cuánto tiempo has estado saliendo con mi esposo, Brenda?» «6 meses», murmuró la mujer. «Me dijo que se había divorciado hace 1 año, que vivía solo en esta casa porque no había podido venderla aún». Un murmullo de indignación recorrió la habitación. La tía Carmen se levantó de su silla, sus ojos echando fuego. «6 meses. Este sinvergüenza lleva 6 meses mintiendo a 2 mujeres». Rafael intentó desesperadamente recuperar el control. «Escúchenme todos. Sí, me equivoqué. Sí, mentí. Pero Leticia y yo hemos tenido problemas durante años. Nuestro matrimonio estaba muerto. Nuestro matrimonio estaba muerto», repitió Leticia con sarcasmo. «Y por eso decidiste enterrarlo tú solo sin consultarme. Y mentirle a esta pobre muchacha», añadió Rosa. «Hacerla cómplice sin que ella lo supiera». Brenda se dirigió directamente a Rafael, su voz temblando de ira. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabes lo que se siente descubrir que la persona en la que confiabas te ha estado mintiendo durante medio año?» «Brenda, puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», gritó la mujer. «Eres un mentiroso, un cobarde». La situación estaba escalando más allá de lo que Leticia había planeado. Había esperado humillar a Rafael, pero no había considerado que la otra mujer también fuera una víctima. Por primera vez, desde que había comenzado su plan de venganza, se sintió insegura sobre cómo proceder. Los gemelos se habían acercado más a Rafael, quien retrocedía lentamente hacia la pared. «Primo, creo que deberías irte de aquí antes de que esto se ponga feo», le advirtió uno de ellos. «Esta es mi casa», murmuró Rafael débilmente. «¿Tu casa?», explotó el tío Esteban. «Esta casa se pagó con el dinero que Leticia heredó de sus padres. Tú no pusiste ni un peso». Otra revelación que golpeó como un martillo. Brenda miró a Rafael con aún más desprecio. «¿También mentiste sobre eso?». El mundo de Rafael se estaba desmoronando pieza por pieza, y lo peor era que estaba sucediendo frente a toda la familia de su esposa.
Cada mentira que había construido durante los últimos meses estaba siendo expuesta de la manera más humillante posible. Leticia observaba la escena con sentimientos encontrados. Su plan estaba funcionando mejor de lo esperado, pero la presencia de Brenda había añadido una dimensión que no había anticipado. No era solo su venganza contra Rafael, ahora había otra mujer herida en la ecuación. «Brenda», dijo Leticia finalmente, «creo que tú y yo necesitamos hablar». La sugerencia de Leticia de hablar con Brenda creó un momento de tensión palpable. Todas las miradas se dirigieron hacia las dos mujeres, la esposa traicionada y la amante engañada, unidas por las mentiras del mismo hombre. «No creo que sea buena idea», murmuró Rafael, pero fue silenciado inmediatamente por la mirada feroz de su suegra. «Tú ya no tienes voz ni voto aquí, mijo», le dijo doña Soledad con una dureza que pocas veces había mostrado hacia su hijo. «Ya hiciste suficiente daño». Leticia se acercó a Brenda, quien aún estaba conmocionada por todas las revelaciones. La mujer más joven tenía los ojos rojos y parecía estar procesando lentamente la magnitud del engaño del que había sido víctima. «Ven, vamos a la cocina», le dijo Leticia suavemente. «Necesitamos hablar nosotras dos». Mientras ambas mujeres se dirigían hacia la cocina, Rosa se dirigió al resto de la familia. «Ustedes mantengan a este sinvergüenza aquí, que no se escape». En la cocina, Leticia sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a Brenda en la pequeña mesa donde tantas veces había desayunado con Rafael durante sus 15 años de matrimonio. El aroma del café recién hecho contrastaba con la amargura de la situación. «Cuéntame», le dijo Leticia, «¿cómo conociste a Rafael?» Brenda secó sus lágrimas con una servilleta. «En un congreso de veterinarios en Puerto Vallarta hace 6 meses. Yo soy asistente veterinaria. Él me dijo que tenía una clínica aquí en Guadalajara». «¿Una clínica?». Leticia frunció el ceño. «Rafael trabaja vendiendo seguros de auto». Los ojos de Brenda se abrieron como platos. «¿Qué? No puede ser». Me mostró fotos de su clínica, me habló de sus pacientes. «Brenda, mi esposo no ha tocado un animal en su vida, le tiene fobia a los perros». La joven se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿cuántas mentiras más hay?». Desde la sala llegaban voces cada vez más altas. Parecía que Rafael estaba intentando justificarse y la familia no estaba receptiva a sus explicaciones. «Cuéntame más», insistió Leticia. «¿Qué más te dijo sobre su vida?». «Me dijo que se había divorciado hace 1 año, porque su esposa lo había engañado con su mejor amigo», murmuró Brenda, «que había sido muy doloroso, que por eso le costaba confiar». Leticia soltó una risa amarga. «¿Su mejor amigo? Rafael no tiene amigos cercanos, y yo jamás lo he engañado, ni siquiera he mirado a otro hombre en 15 años. También me dijo que no tenía hijos porque su exesposa no había podido tener bebés». «Tenemos 2 hijos», explotó Leticia. «Alejandro está estudiando en Monterrey y Sofía está en el intercambio en España. ¿Te llevó a algún lugar de la casa?». «No, siempre nos veíamos en hoteles o en mi departamento». Decía que esta casa le traía recuerdos dolorosos. Leticia se quedó en silencio, procesando toda la información. Rafael no solo había sido infiel, había construido una identidad completamente falsa. No era solo una aventura, era una doble vida elaborada y sostenida durante meses. «Brenda, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Tú estás enamorada de él?». La mujer más joven la miró con sorpresa por la pregunta directa. «Yo pensé que sí. Pensé que había encontrado al hombre de mi vida. Alguien maduro, estable, que había superado sus heridas del pasado, pero ahora se quebró nuevamente. Ahora no sé qué es real y qué no». En la sala, las voces se habían intensificado. Se escuchó la voz del tío Esteban gritando algo sobre el honor de la familia y la respuesta defensiva de Rafael. «Será mejor que regresemos», dijo Leticia, «antes de que los muchachos hagan algo de lo que después se arrepientan». Cuando volvieron a la sala, encontraron a Rafael acorralado literalmente contra la pared, con los gemelos de la tía Carmen bloqueándole cualquier vía de escape. El tío Esteban estaba señalándolo con su bastón mientras le gritaba: «45 años tengo conociendo a esta familia, y jamás había visto una falta de respeto como esta. Tío, por favor, entienda que las cosas no siempre son blancas o negras». «¿Blancas o negras?», intervino la prima Guadalupe. «Esto es clarísimo. Tú estás casado y tienes una amante.
¿Qué puede ser más claro que eso? Rosa se acercó a su hermana cuando la vio regresar. ¿Cómo está la situación? Peor de lo que pensaba, murmuró Leticia. Rafael le mintió sobre todo. Le dijo que era veterinario, que yo lo había engañado, que no teníamos hijos. ¿Qué? El grito de Rosa se escuchó por toda la casa. También negó a mis sobrinos. El cuñado Manuel se levantó de su silla con el rostro rojo de indignación. Eso sí que no se lo vamos a perdonar. Negar a los hijos es lo más bajo que puede hacer un hombre. Doña Soledad, quien había permanecido relativamente callada, se levantó lentamente de su silla. Todos los presentes guardaron silencio cuando la matriarca de 85 años se dirigió hacia su hijo con pasos firmes. Rafael Morales, le dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Tu padre, que en paz descanse, se estará revolcando en su tumba si pudiera ver lo que has hecho. Mamá, no me llames mamá. La anciana alzó su mano arrugada. Un hijo mío no miente, no engaña, y sobre todo, no niega a sus propios hijos. Tu padre trabajó 2 empleos durante 20 años para darnos una vida digna, para enseñarnos lo que significaba ser una persona de honor. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de doña Soledad. ¿Sabes lo que más me duele, Rafael? No es que hayas sido infiel. Los hombres cometen errores, son débiles. Lo que no puedo perdonar es que hayas construido toda una vida falsa, que hayas negado a tus hijos, que hayas deshonrado todo lo que tu padre y yo tratamos de enseñarte. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los gemelos más rudos bajaron la cabeza ante las palabras de la anciana. Rafael intentó acercarse a su madre, pero ella retrocedió. No te acerques a mí, no hasta que reflexiones sobre la clase de hombre en la que te has convertido. Brenda, quien había presenciado toda la escena, se dirigió hacia Rafael con una determinación que no había mostrado antes. Rafael, quiero que me mires a los ojos y me digas una sola cosa. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí, o todo fue parte de tu juego? Rafael miró alrededor de la habitación, buscando apoyo que claramente no iba a encontrar. Brenda, lo que siento por ti es real, solo que las circunstancias... ¿Las circunstancias? Gritó la mujer. ¿Le dices circunstancias al hecho de que estás casado y tienes hijos? Tienes razón, explotó Rafael finalmente. Sí, mentí. Sí, inventé otra vida, pero lo hice porque mi verdadera vida era miserable, porque llegaba a esta casa y me sentía como un extraño, porque Leticia y yo hace años que no hablamos de nada importante. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Leticia se quedó helada ante la declaración pública de Rafael. Ahora resulta que la culpa es mía, le gritó a su esposo. No es culpa tuya, pero tampoco es solo culpa mía. Rafael parecía haber perdido el control completamente. Llevamos años viviendo como extraños bajo el mismo techo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de algo más que las cuentas por pagar y los problemas de los niños? La tía Carmen se puso de pie indignada. ¿Y por eso tenías derecho a engañar a tu esposa y a esta muchacha? No, por supuesto que no tenía derecho, pero me sentía invisible en mi propia casa. Leticia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Durante todas las semanas que había planeado su venganza, no había considerado que Rafael pudiera tener quejas legítimas sobre su matrimonio. Rafael, le dijo con voz temblorosa, si no eras feliz conmigo, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no intentaste arreglar las cosas antes de buscar a otra mujer? Porque tenía miedo, admitió Rafael bajando la cabeza. Miedo de que si empezábamos a hablar de verdad, nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos, y era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la posibilidad de perder a mi familia. Rosa miró a su hermana con preocupación. La situación se había vuelto más compleja de lo que cualquiera había anticipado. Ya no era solo una historia de infidelidad, había problemas matrimoniales más profundos que nadie había visto. El tío Esteban golpeó el suelo con su bastón. Muchachos, los problemas matrimoniales se resuelven hablando, yendo a terapia, no engañando a 2 mujeres. Tiene razón, murmuró Brenda. Rafael, si te sentías solo en tu matrimonio, debiste haber sido honesto, conmigo y con tu esposa. Doña Soledad se dirigió a su nuera. Leticia, mija, ¿es cierto lo que dice Rafael? ¿Ustedes tenían problemas? Leticia se sintió expuesta ante toda su familia.
Era doloroso admitir que su matrimonio no era perfecto, especialmente después de haber organizado esta confrontación. Doña Sole, sí, es cierto que últimamente hablábamos menos, pero yo pensé que era normal después de tantos años. Nunca pensé que Rafael se sintiera invisible. La prima Guadalupe, siempre directa, intervino. Bueno, pero eso no justifica lo que hizo. Si tenía problemas, debió hablar, no buscar consuelo en otra parte. Por supuesto que no lo justifica, acordó Leticia, pero me duele saber que mi esposo se sentía solo y yo no me di cuenta. La tensión en la habitación había cambiado. Ya no era solo la familia contra Rafael. Ahora había una complejidad emocional que nadie había esperado. Brenda miraba alternativamente a Leticia y a Rafael, procesando lentamente que ella había sido utilizada como escape de un matrimonio problemático. Creo que todos necesitamos un momento para respirar, sugirió el cuñado Manuel. Esta situación es más complicada de lo que pensábamos, pero antes de que alguien pudiera responder, se escuchó el sonido de una llave en la puerta principal. Todos se voltearon hacia la entrada con curiosidad y alarma. La puerta se abrió y apareció una figura que nadie esperaba. Alejandro, el hijo mayor de Leticia y Rafael, había regresado inesperadamente de Monterrey. La aparición de Alejandro cambió completamente el ambiente de la habitación. El joven de 23 años se quedó paralizado en la puerta, con su mochila de estudiante todavía colgada al hombro, contemplando la escena surrealista que tenía frente a él. Toda su familia extendida reunida en la sala, su padre acorralado contra la pared, su madre con los ojos rojos, y una mujer rubia desconocida que claramente había estado llorando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, dejando caer su mochila al suelo. ¿Por qué están todos reunidos? ¿Pasó algo malo? Un silencio incómodo llenó la habitación. Nadie sabía cómo explicarle a Alejandro la situación sin destrozarlo. Rafael miró desesperadamente a su hijo, el muchacho que había heredado sus ojos oscuros y su complexión delgada, pero que había sacado el carácter fuerte de su madre. «Hijo», murmuró Rafael, «no esperaba que vinieras. Tenía una semana libre en la universidad y quise darles la sorpresa», explicó Alejandro mirando alrededor de la habitación con creciente confusión. «Pero parece que llegué en mal momento». «¿Quién es ella?», preguntó, señalando a Brenda. Leticia se acercó a su hijo intentando encontrar las palabras correctas. «Mijo, siéntate. Necesitamos hablar». «Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Rosa intercambió miradas con su hermana. «Leticia, quizás sea mejor que Alejandro se entere por ti». Pero antes de que Leticia pudiera hablar, Brenda se dirigió hacia la puerta. «Creo que ya he causado suficiente problema aquí. Mejor me voy». «Espera», le dijo Alejandro, bloqueándole el paso instintivamente. «Disculpa, pero tengo derecho a saber qué está pasando en la casa de mis padres». Brenda lo miró con compasión. Era claro que el joven no tenía idea de la bomba que estaba a punto de explotar en su vida. «Tu padre», comenzó a decir, pero se detuvo al ver la mirada suplicante de Rafael. «Tu padre ha estado teniendo una aventura conmigo durante los últimos 6 meses», terminó la frase doña Soledad con una voz firme. «Pero resulta que a mí también me mintió. Me hizo creer que era soltero». Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras de su abuela. Lentamente se volteó hacia su padre con una expresión que cambió de confusión a dolor y finalmente a ira. «¿Es cierto?», le preguntó a Rafael con voz temblorosa. Rafael no pudo sostener la mirada de su hijo. «Alejandro, las cosas entre adultos son complicadas». «¿Es cierto?», gritó el joven, y su voz se quebró ligeramente al final. «Sí», murmuró Rafael, «es cierto». Alejandro retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Se volteó hacia su madre, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ¿cuánto tiempo sabías?». «3 semanas», susurró Leticia. «Lo descubrí hace 3 semanas». «¿Y por eso organizaste esto?». Alejandro miró alrededor de la habitación llena de familiares. «¿Para humillarlo públicamente?». La pregunta golpeó a Leticia como una bofetada. No había considerado cómo se vería su plan de venganza desde la perspectiva de sus hijos. «Hijo, yo estaba dolida, furiosa. Quería que se diera cuenta de lo que había hecho». «¿Delante de toda la familia?». Alejandro alzó la voz. «¿Esta era tu solución? ¿Crear un espectáculo circense?». El tío Esteban golpeó el suelo con su bastón. «Chamaco, tu madre tenía derecho a defenderse».
Tenía derecho a muchas cosas, pero no a esto. Alejandro se dirigió hacia Brenda. Señora, ¿usted sabía que mi padre estaba casado? No, respondió Brenda honestamente. Si lo hubiera sabido, jamás habría salido con él. ¿Ve? Alejandro se dirigió a toda la familia. Ella también es víctima aquí. ¿Y ustedes la humillaron junto con mi padre? Rosa se levantó, intentando calmar a su sobrino. Alejandro, entendemos que estés molesto. ¿Molesto? El joven se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. Estoy destruido. Durante 23 años pensé que tenía una familia normal, que mis padres se amaban, que éramos felices. Leticia se acercó a su hijo. «Mijo, sí, nos amamos, esto no cambia». «No cambia nada», gritó Alejandro. «Mi padre negó mi existencia. Le dijo a esta mujer que no tenía hijos. ¿Cómo que no cambia nada?» Rafael finalmente encontró la valentía para acercarse a su hijo. «Alejandro, tú y tu hermana son lo más importante en mi vida. Nunca quise que esto afectara. ¿Que nunca quisiste que nos afectara?» Alejandro empujó ligeramente a su padre. «¿Cómo no nos iba a afectar? ¿Pensaste que podías mantener una doble vida para siempre?» Brenda, quien había permanecido en silencio, observando la dolorosa escena familiar, finalmente habló. «Alejandro, tu padre me habló mucho de ti y de tu hermana. Aunque me mintió sobre todo lo demás, era claro que los ama profundamente. Entonces, ¿por qué negó que existíamos?», preguntó el joven con lágrimas en los ojos. «Porque es un cobarde», intervino la prima Guadalupe sin piedad. «Porque era más fácil inventar una vida nueva que arreglar los problemas de la vida real». «Prima, por favor», rogó Leticia, «ya es suficiente». Alejandro se dirigió hacia la ventana, necesitando un momento para procesar todo. Afuera, la vida en Guadalajara continuaba normalmente. Los vendedores seguían gritando, los carros seguían pasando, las campanas de la iglesia seguían repicando. Pero adentro de esta casa, su mundo se había desmoronado completamente. «¿Sofía sabe?», preguntó sin voltearse. «No», respondió Leticia. «Está en España. No quería preocuparla hasta resolver esto». «¿Resolver qué exactamente?». Alejandro se volteó hacia sus padres. «¿Van a divorciarse?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Durante todas las semanas de planificación de su venganza, Leticia no había pensado realmente en qué quería que pasara después. Quería salvar su matrimonio. Quería castigar a Rafael. ¿Quería el divorcio? No lo sé, admitió Leticia honestamente. Rafael se acercó a su esposa. «Leticia, sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que mentí, que te traicioné, que traicioné a nuestra familia. Pero si hay alguna posibilidad de arreglar esto». «¿Arreglar esto?». Leticia lo miró con incredulidad. «Rafael, no solo me fuiste infiel, construiste una identidad completamente falsa. Negaste a nuestros hijos. Engañaste a una mujer inocente. ¿Cómo se arregla eso?». Doña Soledad se acercó a la pareja. «Mijos, yo he estado casada 50 años antes de que muriera mi esposo. Los matrimonios pasan por crisis terribles, pero esto…», negó con la cabeza. «Esto va más allá de una crisis. Esto es una traición completa». Brenda, quien había estado escuchando en silencio, se dirigió hacia Rafael. «Necesito hacerte una pregunta, y quiero que me contestes con honestidad total. Si tu familia no hubiera descubierto nuestra relación, ¿habrías seguido mintiendo?». Rafael la miró a los ojos por un largo momento. La honestidad brutal del momento demandaba una respuesta igualmente brutal. «Sí», admitió finalmente. «Probablemente sí». El silencio que siguió fue aplastante. Incluso los gemelos, conocidos por su rudeza, parecían conmocionados por la admisión. Alejandro se acercó lentamente a su padre. «¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? No es que hayas tenido una aventura. Los matrimonios tienen problemas, la gente comete errores. Lo que me destroza es que hayas negado que existíamos, que hayas estado dispuesto a borrar 23 años de mi vida, 18 años de la vida de Sofía, solo para acostarte con otra mujer. Hijo». «No me llames hijo», dijo Alejandro con voz quebrada. «Un padre no niega a sus hijos. Un padre no construye una vida falsa. Un padre lucha por su familia, no la abandona por conveniencia». Rafael se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud del daño que había causado. No era solo su matrimonio lo que había destruido. Había herido a sus hijos de una manera que quizás nunca podría reparar.
Leticia observó a su familia desmoronándose y sintió una mezcla extraña de satisfacción y arrepentimiento. Su plan de venganza había funcionado. Rafael había sido humillado, expuesto, confrontado con las consecuencias de sus acciones. Pero el precio había sido más alto de lo que había anticipado. Creo, dijo finalmente, que todos necesitamos tiempo para procesar esto. La situación es demasiado compleja para resolverla en una tarde. Rosa se acercó a su hermana. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Váyanse, por favor, pidió Leticia. Necesito estar sola con mi familia para decidir qué vamos a hacer. Uno por uno, los familiares comenzaron a despedirse. Los gemelos dieron palmadas de apoyo en el hombro de Alejandro. La prima Guadalupe abrazó a Leticia, susurrándole que la llamara si necesitaba cualquier cosa. El tío Esteban se acercó a Rafael y le dijo simplemente: «Muchacho, tienes mucho que reparar». Doña Soledad fue la última en irse. Se acercó a su nuera y la abrazó fuertemente. «Leticia, mija, has sido como una hija para mí durante 15 años. Pase lo que pase entre ustedes, tú siempre serás parte de mi familia». Luego se dirigió a su hijo. «Rafael, tienes dos opciones. Puedes usar esto como una oportunidad para convertirte en el hombre que deberías haber sido siempre, o puedes seguir siendo un cobarde. Pero si eliges seguir mintiendo, no cuentes conmigo». Cuando finalmente se fueron todos, quedaron solos. Leticia, Rafael, Alejandro y Brenda en la sala que parecía extrañamente vacía después de haber estado llena de gente. Brenda recogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta. «Creo que ya no tengo nada que hacer aquí». «Brenda», la llamó Leticia, «quiero que sepas que no tengo nada personal contra ti. Fuiste engañada tanto como yo». La mujer más joven la miró con gratitud. «Gracias por decir eso y... lo siento. Siento haber sido parte de esto sin saberlo». Se dirigió hacia Rafael. «Y tú, espero que algún día puedas ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres, porque lo que me hiciste a mí, lo que le hiciste a tu familia, eso no es amor, eso es egoísmo puro». Después de que Brenda se fuera, quedaron los 3 miembros de la familia Hernández Morales en un silencio denso y doloroso. Alejandro fue el primero en hablar. «Necesito irme por un tiempo. No puedo estar aquí ahora mismo». «¿A dónde vas a ir?», preguntó Leticia con preocupación maternal. «Me voy a quedar con el tío Roberto unos días. Necesito pensar». Rafael se levantó de su silla. «Hijo, por favor, no te vayas así. Papá, necesito tiempo. Todo esto es demasiado». Después de que Alejandro se fuera, Leticia y Rafael se quedaron solos por primera vez en semanas. La casa que había sido testigo de tantos momentos felices, ahora se sentía como un museo de recuerdos rotos. «¿Y ahora qué?», preguntó Rafael. Leticia lo miró durante un largo momento. «Ahora tú vas a empacar tus cosas y te vas a ir a casa de tu madre por un tiempo. Necesito espacio para pensar». «Leticia, podemos ir a terapia de pareja. Podemos...» «Rafael», lo interrumpió con voz cansada. «Durante 6 meses construiste una vida paralela. Negaste a nuestros hijos, engañaste a una mujer inocente. ¿De verdad crees que unas sesiones de terapia van a arreglar eso?». Rafael no tuvo respuesta. Mientras empacaba sus cosas en la recámara que habían compartido durante 15 años, Rafael encontró las fotos de sus hijos en su graduación, las cartas de amor que Leticia le había escrito cuando eran jóvenes, los recuerdos de una vida que él mismo había saboteado. Antes de irse, se acercó a Leticia, quien estaba sentada en la cocina con una taza de café frío. «Leticia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, no tomes decisiones permanentes todavía. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Ella lo miró sin expresión. «Rafael, el problema no es si puedes cambiar. El problema es que no sé si quiero que cambies. No sé si quiero seguir casada con alguien capaz de hacer lo que hiciste». Esa noche, Leticia se quedó sola en la casa por primera vez en 15 años. Se sentó en la sala donde horas antes había orquestado la confrontación más dramática de su vida y se preguntó si había valido la pena. Su plan había funcionado perfectamente. Rafael había sido humillado, expuesto, confrontado con las consecuencias de sus acciones, pero al costo de herir a su hijo, de exponer los problemas de su matrimonio ante toda la familia, de descubrir que su esposo no solo la había traicionado, sino que había negado la existencia de sus hijos.
tomó su teléfono y marcó el número de su hija en España. «Mamá, ¿qué pasa? Es muy tarde allá. Sofía, mija, necesito contarte algo importante». Mientras hablaba con su hija, explicándole la situación con cuidado y amor, Leticia se dio cuenta de que su historia de venganza había terminado, pero la historia de reconstruir su vida apenas comenzaba. Afuera, la ciudad de Guadalajara seguía su ritmo nocturno. Los mariachis tocaban en las plazas, las familias cenaban juntas, la vida continuaba. Pero para la familia Hernández Morales, nada volvería a ser igual. La venganza había sido dulce por un momento, pero las consecuencias serían duraderas. Y mientras Leticia miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo, se preguntó si al final la victoria había valido el precio que todos habían tenido que pagar. 3 meses después, Leticia recibió los papeles de divorcio firmados por Rafael. Junto con ellos, una carta en la que le pedía perdón y le agradecía por haberlo confrontado, porque finalmente había comenzado terapia y estaba tratando de convertirse en el hombre que debería haber sido siempre. Alejandro y Sofía estaban lentamente reconstruyendo su relación con su padre, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Y Leticia, a los 45 años, comenzó una nueva vida, sabiendo que a veces la venganza más perfecta no trae la satisfacción esperada, sino la dolorosa sabiduría de que algunas victorias cuestan más de lo que valen. Pero también sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido su dignidad, había expuesto la verdad y había demostrado que las mujeres de su familia no se dejaban pisotear. Y quizás, al final del día, eso era suficiente.